A medida que la Guerra Fría aumentaba en impulso, la Unión Soviética y República Popular China comenzaron a financiar, fomentar y apoyar activamente insurgencias comunistas en todo el mundo. Sus ubicaciones clave eran África, América Central y del Sur, el Caribe y el Sudeste Asiático, donde la mayoría de estas excolonias europeas estaban preparadas para ser influenciadas. Para los Estados Unidos, la mayor amenaza estaba a solo 90 millas al sur de Florida, Cuba, y la dictadura comunista establecida por Fidel Castro y sus representantes en toda América Latina. ¿Quién era Ernesto Che Guevara? ¿Cómo fue importante para el movimiento revolucionario marxista global? ¿Por qué se le consideraba tóxico y peligroso tanto para sus seguidores comunistas como para los Estados Unidos? Hola, soy Colin Heaton, ex soldado, explorador del Cuerpo de Marines, francotirador, profesor de historia, historiador y autor de libros, y responderemos estas preguntas y otros temas en este segmento de Historia Olvidada. Ernesto Che Guevara nació el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina, y fue el mayor de 5 hijos en una familia argentina de clase alta, de inmigrantes españoles e irlandeses de la preindependencia. Guevara creció en una familia que tenía simpatías comunistas y apoyaba a las fuerzas comunistas republicanas en la Guerra Civil Española. Era un deportista activo y competitivo en natación, fútbol, golf, ciclismo, tiro, y era un jugador profesional de rugby. Fue maestro de ajedrez en su adolescencia, instruido por su padre, y se graduó de la Universidad de Buenos Aires y luego ingresó a la Escuela de Medicina. Sus asignaturas preferidas en la escuela eran filosofía, literatura, matemáticas, ingeniería, ciencias políticas, sociología, biología, historia y arqueología. Aquí es donde comenzó a afinar sus ideologías marxistas. Guevara recorrió América Central y del Sur, radicalizándose por la pobreza, el hambre y la enfermedad observadas, atribuyéndolas a la Compañía de Frutas Unidas de propiedad estadounidense, entre otros. En República de Guatemala fue apoyado por el presidente Jacobo Arbenz Guzmán, quien había nacionalizado tierras propiedad de la Compañía de Frutas Unidas, casi 300.000 acres, y también inició reformas agrarias, confiscando tierras a familias adineradas y redistribuyendo la propiedad de los campesinos. Estados Unidos se enteró en mayo de 1954 que un barco que transportaba infantería y armas de artillería ligera fue enviado por la Checoslovaquia comunista para el gobierno de Arbenz. La respuesta de la Agencia Central de Inteligencia fue apoyar a una fuerza armada de varios cientos de refugiados guatemaltecos anti-Arbenz y mercenarios, liderada por Carlos Castillo Armas para destituir a Arbenz del cargo, y el 27 de junio, Arbenz decidió renunciar y Armas se convirtió en presidente. Este evento arraigó a Guevara en el comunismo. Desafortunadamente, donde Guevara falló en su lógica fue el hecho de que las empresas estadounidenses en América Latina proporcionaban empleos a los locales que de otra manera no habrían tenido. Guevara, ya conocido y perseguido, buscó refugio en la embajada argentina hasta obtener un salvoconducto seguro a México. Como resultado de esta explotación percibida por las naciones capitalistas ricas, adoptó firmemente el mantra marxista de una revolución de los trabajadores. Guevara juró sobre una fotografía de Joseph Stalin convertirse en el comunista supremo. Guevara llegó a la Ciudad de México el 21 de septiembre de 1954 y trabajó en la sección de alergias del Hospital General y en el Hospital Infantil de México y dio conferencias sobre varios temas médicos. Su primera esposa Hilda señaló en sus memorias, Mi vida con Che, que durante un tiempo Guevara consideró ir a trabajar como médico en África y que continuó profundamente perturbado por la pobreza que vio y culpó al capitalismo. Mientras estaba en la Ciudad de México, Guevara conoció a Raúl y Fidel Castro y se unió a su movimiento del 26 de julio. Luego navegó a Cuba, a bordo del yate Granma, para ayudar en el derrocamiento del dictador, respaldado por Estados Unidos. Fulgencio Batista. Muchos de los 82 hombres que desembarcaron fueron asesinados en el ataque de las fuerzas de Batista o ejecutados al ser capturados, quedando solo 22, incluido Guevara, para unirse al grupo de Castro. Guevara pronto se destacó entre los insurgentes por su intelecto y conocimiento táctico, y fue ascendido a segundo al mando. En liderazgo, jugó un rol crucial en la guerra de guerrillas de 2 años que finalmente derrocó a Batista. Después de la revolución, lideró el Consejo de Justicia que revisó los casos y aprobó los pelotones de fusilamiento para los cubanos considerados que no apoyaron la revolución.
Che mandó a muchos, incluso inocentes, a la muerte, hecho notado internacionalmente. El número de personas asesinadas personalmente por Che Guevara ronda los 100, pero de las asesinadas bajo su dirección, las estimaciones llegan hasta 20.000. Guevara fue temido por su brutalidad, crueldad despiadada e incluyendo tortura lenta, incluso de familiares de aquellos que fueron acusados de actividades antirrevolucionarias. Carta del 5 de febrero de 1959 a Luis Paredes. En Buenos Aires, Guevara López afirma inequívocamente, cita, «Las ejecuciones por fusilamiento no solo son necesarias para el pueblo de Cuba, sino también una imposición del pueblo». Fin de la cita. Durante la revolución, Guevara hizo obligatorio que los miembros alfabetizados enseñaran a leer y otras habilidades básicas a los analfabetos. Creó clínicas médicas y formó a médicos locales para tratar enfermedades mortales fuera del mundo desarrollado. Incluso los tratamientos básicos de enfermedades comunes como el sarampión, la varicela y la malaria eran raros y causaban muertes entre los pobres. También escribió los libros Los diarios de motocicleta, Guerra de guerrillas, episodios de la Guerra Revolucionaria Cubana, mientras estaba realizando los sistemas bancario y educativo de Cuba, así como ayudando a crear y modernizar el ejército cubano. Castro cortejó a la Unión Soviética y al primer ministro Nikita Khrushchev, necesitados por los cubanos para apoyar y colocar misiles balísticos intercontinentales allí, como una amenaza para los Estados Unidos, y apoyar la soberanía cubana como aliado soviético. No obstante, las brutales ejecuciones de Guevara se volvieron un deshonor para Castro, quien buscaba ganarse a los soviéticos, sin antagonizar a Estados Unidos, ni alejar a otros líderes latinoamericanos, que temían una situación similar en sus naciones. El 12 de junio de 1959 Castro envió a Guevara en un recorrido de 3 meses por países principalmente del Pacto de Bandung, como Marruecos, República de Sudán, República Árabe de Egipto, República Árabe Siria, República Islámica de Pakistán, India, República Socialista, Democrática, de Sri Lanka, República de la Unión de Myanmar, Reino de Tailandia, Indonesia, entendiendo Japón, que en algún momento las matanzas deben así como las ciudades Castro de República sacó a Guevara de Cuba y Hong lo que permitió a Castro aparentar distanciarse de Guevara y sus métodos despiadados, que preocupaban a los Estados Unidos e incluso a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo cual se reflejó en algunos de los miembros del movimiento 26 de julio de Castro. Cuando Guevara regresó a Cuba, Castro había asumido el control total, y Guevara se convirtió en ministro de Finanzas y jefe del sistema bancario y educación. En represalia, el presidente Dwight D. Eisenhower redujo significativamente las importaciones de azúcar cubano, afectando la economía. A finales de los años 60, en un intento por compensar la pérdida de mercados estadounidenses, debido a sus reformas económicas, visitó Checoslovaquia, la Unión Soviética, República Popular Democrática de Corea, República de Hungría y República Democrática Alemana, firmando, por ejemplo, un acuerdo comercial en Berlín Oriental, el 17 de diciembre de 1960. El resultado fue un fracaso total, dado que esos lugares carecían de una economía de libre mercado, por ende, no eran lo bastante fuertes para competir o incluso apoyarse entre sí. Tras el intento fallido de invasión en Bahía de Cochinos en 1961, Guevara viajó a Moscú y firmó el acuerdo que introdujo misiles en Cuba. Guevara quería que esto fuera una acción pública, pero Khrushchev exigió secreto. Guevara, insatisfecho y deseoso de que Cuba se reconociera como potencia nuclear, afirmó abiertamente que si Cuba tuviera control de los misiles, estos habrían sido disparados a Estados Unidos. Las reformas sociales de Guevara también apuntaron a la comunidad gay de Cuba, como el arresto y tortura del escritor abiertamente gay Virgilio Piñera y muchos otros que desaparecieron. La nueva Cuba no tenía lugar para la homosexualidad. El 24 de febrero de 1965 Guevara dio un discurso en Argel, donde condenó el método soviético de reformas sociales y económicas, y creía que básicamente el comunismo soviético era un fraude, y estaba volviendo al capitalismo imperialista. Dado que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era el principal apoyo financiero de Cuba, esto no fue bien recibido ni en Moscú ni en La Habana. Cuando regresó, Guevara desapareció de la vista pública. El 3 de octubre de 1965, Castro reveló públicamente una carta sin fecha, supuestamente escrita por Guevara 7 meses antes, y la llamó la carta de despedida de Che Guevara. En la carta, Guevara reafirmó su solidaridad duradera con la revolución cubana, pero declaró su intención de dejar Cuba para luchar por causas revolucionarias en el extranjero. También renunció a todos sus cargos en el gobierno cubano y en el Partido Comunista, y renunció a su ciudadanía cubana honoraria.
Guevara fue al África con más de 100 cubanos para apoyar los esfuerzos comunistas en el República del Congo, pero los Estados Unidos conocían sus actividades. En la crisis del República del Congo, la Agencia de Seguridad Nacional interceptaba todas sus transmisiones entrantes y salientes a bordo del barco naval de los Estados Unidos, Private José F. Valdez, un puesto de barco espía en el Océano Índico. La expedición fue un completo desastre, y Guevara, con una docena de supervivientes, huyó a República Unida de Tanzania y se alojó en la embajada cubana en Dar es Salaam. Luego fue a España y se reunió con el expresidente argentino Juan Perón, a quien Francisco Franco le había dado refugio. Guevara compartió con Perón sus planes para Bolivia en Sudamérica, a lo cual Perón presagió fracaso. El 3 de noviembre de 1966 Guevara llegó secretamente a La Paz en un vuelo desde Montevideo, utilizando el nombre falso de Adolfo Meña González. Se hacía pasar por un empresario uruguayo de mediana edad, trabajando para la Organización de Estados Americanos. Descubriría que el Partido Comunista de Bolivia era un espectáculo de payasos, y no recibió apoyo de la gente, que a menudo informaba sobre sus unidades a la policía. Ahora, la caza de Guevara estaba en marcha. Félix Rodríguez, exiliado cubano y operativo de la División de Actividades Especiales de la Agencia Central de Inteligencia, asesoró a las tropas bolivianas en la caza de Guevara en Bolivia. Además, el documental de 2007, Mi enemigo, el enemigo, alega que el criminal de guerra nazi, ex jefe de la Gestapo en Lyon, República Francesa, el notorio Klaus Barbie, asesoró y posiblemente ayudó a la Agencia Central de Inteligencia a orquestar la eventual captura de Guevara. A pesar de estar hambriento, demacrado y herido al ser capturado, Guevara seguía siendo desafiante. El 9 de octubre por la mañana, el presidente boliviano René Barrientos mandó asesinar a Guevara. Rodríguez y la Agencia Central de Inteligencia querían que lo llevaran a Panamá para un interrogatorio más profundo, pero la orden fue ejecutada por Mario Terán, un sargento de 27 años. Terán disparó 9 veces a Guevara. Esto incluyó 5 veces en las piernas, una en el hombro y brazo derecho, y otra en el pecho y garganta. El cuerpo de Guevara fue llevado a Valgrande y fotografiado e identificado. Sus manos fueron cortadas y enviadas a Buenos Aires para su identificación positiva, y luego enviadas a Cuba. El 17 de octubre de 1997, los restos de Guevara, junto con los de 6 de sus compañeros de combate, fueron enterrados con honores militares en un mausoleo especialmente construido en la ciudad cubana de Santa Clara, donde había comandado la victoria militar decisiva de la Revolución Cubana. Existe un marcador en Bolivia que muestra dónde había sido colocado en la fosa común antes de la excavación e identificación de los restos. Las pertenencias personales de Guevara, incluyendo su reloj y pipa, están en exhibición en el Museo de la Agencia Central de Inteligencia. Erudito, filósofo, escritor, maestro, sanador, revolucionario, asesino en masa y psicópata. ¿Quién fue el verdadero Che Guevara? A pesar de su vida y acciones controvertidas, la revista Tiempo lo nombró una de las 100 personas más influyentes del siglo XX. Esperamos que hayas disfrutado este segmento de Historia Olvidada. Por favor, haz clic en me gusta y suscríbete gratis, y por favor mantente atento y participa e infórmate. Envíanos tus preguntas, ideas para programas, y responderemos lo más pronto posible. Gracias.